Quizás te encuentres en una situación en la que sientes que necesitas de toda tu fortaleza, o peor aún, que no eres lo suficientemente fuerte como para afrontarla. Puede ser que estés atravesando por una pérdida, puede ser que sea la pérdida de un familiar, el fin de una relación, la pérdida de un trabajo, o puede ser que te encuentres ante un problema que veas tan grande que te sientas débil al enfrentarte a él. Esto es algo bastante común y es algo que a menudo la sociedad o la gente que nos rodea nos va a decir que necesitamos ser fuertes para afrontarlo. Pero esto plantea varias preguntas. La primera pregunta es, ¿realmente necesitamos ser fuertes? Y la segunda pregunta es, ¿qué significa ser fuertes? ¿Cuál es la idea de fortaleza? ¿Y realmente esa idea de fortaleza que nos ofrece la sociedad es la idea de fortaleza que tenemos nosotros o la que más nos va a ayudar a superar nuestros problemas, nuestras circunstancias? Pues reflexionemos sobre ello en este vídeo. Desde el principio de los tiempos podemos encontrar metáforas sobre la idea de fuerza o de fortaleza, muy a menudo relacionados con la naturaleza. Por ejemplo, la más clásica es decir que eres fuerte como una roca, entendiendo esa fuerza como algo totalmente estático o algo impasible, como una roca, que es capaz de soportar las inclemencias de la meteorología o cualquier tipo de problema o de inconveniente que le surja. Pero hay un problema con esto, y es que si cogemos una roca y la arrojamos desde arriba del monte, probablemente va a llegar abajo hecha pedazos. Así que esa fortaleza de la roca está muy bien aparentemente cuando eres inmóvil, pero en un mundo o en un universo donde todo se mueve, quizás hay que cambiar un poco el concepto. Otros elementos, como el viento, por ejemplo, transmiten mejor quizás esa imagen de fuerza. Es muy difícil derrotar al viento, por no decir prácticamente imposible. Y otro elemento que también es muy fuerte, pero quizás no caemos tanto en él, es el agua. Es fácil que el agua a presión pueda ser capaz de perforar a una roca, y a menudo la fuerza del agua es la capacidad de ser maleable y de adaptarse a cualquier tipo de circunstancia. Ante ello, la fuerza del agua es algo que nos puede inspirar, que puede empezar a darnos las claves sobre qué significa realmente la fortaleza. Porque si nos vamos a la filosofía como precursora de la física, Aristóteles nos describe la fuerza como el principio por el que un cuerpo es capaz de efectuar cambios, y normalmente cambios en su propio movimiento o en el movimiento de las cosas que le rodean. Así que para poder apreciar nuestra propia fuerza no debemos perder de vista ese concepto primordial de entender la fortaleza como algo dinámico, algo en constante cambio. Sin embargo, existe la idea de identificar la fuerza como la capacidad de aguantar ese dolor. Y quizás ese camino no sea todo lo correcto, ni todo lo útil, que al final es lo importante que necesitamos. Así que vamos a detenernos un momento en este concepto de dolor y sobre todo en qué sentido tiene el dolor para nuestra vida. Hay un sentido muy lógico, muy biológico y muy natural, que es simplemente el dolor nos advierte de que hay algo que va mal. Cuando te duele la barriga o te duele la cabeza, el cuerpo te está diciendo, hey tío, deberías de ir al médico. Así que podemos entender en un primer momento el dolor como algo que nos avisa, que nos advierte y que, si somos lo suficientemente empáticos con ese dolor, nos va a empezar a empujar al cambio. Creo que si aceptamos la idea de la fuerza como un cambio, como un motor de cambio, como esa primera idea aristotélica, tenemos que comenzar viendo cuál es nuestro punto de partida. El primer momento para comenzar a hacer crecer nuestra fuerza es quizás aceptar la debilidad que nos provoca la búsqueda de esa fuerza. Tenemos que aceptar qué es lo que nos está causando el dolor, entenderlo como algo que simplemente está ahí, que forma parte de nuestra vida y que por algún motivo ha venido a saludarnos. Así que podemos acogerlos, podemos sentirnos débiles ante este dolor y a partir de ahí plantearnos hacia dónde debe de ir nuestro cambio. Quiero decir, no veas el dolor, no veas el sufrimiento como algo que te ha caído por castigo, sino quizás es más interesante verlo como una parte más de la vida simplemente y como algo que nos puede empujar a aprender, lo cual va a ser la principal clave de nuestra fortaleza, el aprender, el ser capaz de adaptarnos a esos cambios. ¿Y cómo nos adaptamos? ¿Cómo podemos hacernos más fuertes? ¿Y cómo podemos aprovechar esos cambios en nuestra fortaleza? Pues quizás, aunque no sea tampoco la idea más intuitiva, si hablamos de fuerza,
el primer paso que podemos dar es buscar ayuda. Buscar ayuda significa aceptar nuestra debilidad. Buscar ayuda significa entender que somos fuertes de por sí, que no nos va a hacer más daño el mostrarnos tal y como estamos sintiendo. Y por eso digo que es poco intuitivo, porque a menudo partimos de la idea de que es más fuerte quien no necesita ayuda. Pero quizás quien no necesita ayuda no va a salir de ese proceso de dolor, no es capaz de manejar ese cambio. El hecho de buscar ayuda ya te hace ver otras perspectivas, y otras perspectivas son empujes hacia el cambio. Y ya te digo, no por aguantar el dolor te hace más fuerte, así que encerrarte en ello nunca va a tener mucho sentido. De la misma manera, culparnos por errores del pasado, asumir que todo ha sido culpa nuestra, tampoco te va a hacer más fuerte. Hay gente que piensa que el fuerte es quien es capaz de asimilar todo lo que ha hecho mal y quien es capaz de cargar con toda esa culpa. Pero probablemente los errores son errores y el fracaso es algo que está ahí, que es totalmente natural y que podemos solucionar. Entonces, en esos momentos de dolor es más fácil encontrar la fortaleza en ese dejar de preocuparte por los errores del pasado y, por supuesto, por los errores futuros. No tener miedo al fracaso sí que suele acompañar a una gran fortaleza. No tienes por qué pensar, tengo que ser fuerte, tengo que poder con todo esto, ha sido culpa mía, estos errores me han traído aquí, sino simplemente entender, oye, puedo ser débil, puedo equivocarme, me he equivocado, estoy aquí y quiero cambiar esta situación. En ese sentido, abrir la mente es algo que nos puede ayudar mucho a convertirnos en unas personas más fuertes, a dejar atrás el dolor. A veces partimos de unas concepciones totalmente cerradas. Los debería, esto es así, esto tiene que ser así, y esto lo tengo que hacer de esta manera. No suelen funcionar. Muchas veces estamos llevando nuestra vida en base a unos principios que hemos aprendido, bien sea de nuestros padres, de nuestra educación, de nuestras familias, de nuestros amigos, y quizás esos principios que chocan un poco con lo que somos nosotros es lo que nos puede causar cierto dolor. Y donde hay dolor, evidentemente hay debilidad. Si queremos ser más fuertes, si queremos tener una mayor fortaleza, lo sensato, lo sano, puede ser pensar si los principios ante los que estamos enfocando los problemas, si los principios sobre los que estamos enfocando los problemas son los más acordes o los más necesarios. Y no tener que no nos duela demasiado cambiar si tenemos que cambiar. Actuar por miedo o actuar incluso por el miedo al fracaso es algo que nos va a complicar movernos de donde estamos y que va a seguir enredándonos en esa debilidad que tengamos en ese momento. Pero en ese sentido, como digo, es muy importante, y vuelvo a recalcar la idea, que si nos encontramos débiles, reconozcamos que estamos débiles, no queramos aparentar, por el qué dirán de la gente, que estamos fuertes cuando no lo estamos. Tómate tu tiempo para estar débil y para sentirte débil, porque hablamos de estar y de sentir, no de ser. Y de estar y de sentir son parte del cambio. Podemos estar hoy de una manera, podemos sentir hoy de otra manera, pero mañana las cosas pueden ser distintas y necesitamos ese tiempo para que lo sean. Por ejemplo, otra cosa que nos puede ayudar bastante y que tampoco es muy intuitivo es reírnos. Reírnos de lo que nos sucede, reírnos de lo que nos pasa. A veces las situaciones son demasiado complicadas, pero otras veces podemos relativizar esas situaciones. Creemos que se nos cae el mundo encima, por ejemplo, cuando nos deja una pareja, pero también párate a pensar cuántas veces te han dejado, cuántas veces ha acabado una relación y ha venido una nueva. Y bueno, si en este momento es tu primera relación, tu primer dolor en ese sentido, pues puedes ver cómo los demás han rehecho su vida. Si ellos han podido, ¿por qué tú no? Y si eres capaz de reírte de lo que te ha pasado, ten por seguro que tienes mucho ganado, porque estás cambiando ese dolor, ese sentimiento que es malo, en algo que empieza a formar parte de tu aprendizaje y empieza a ser algo positivo, algo con lo que incluso puedes reírte. Es mucho mejor si quedas con tu amigo para contarle tus penas que acabéis riéndoos y no llorando en un rincón. Porque normalmente vas a llorar tú solo y tu amigo diciendo, madre mía, que podría estar tranquilo en mi casa jugando a la Play. Pero bueno, para eso estamos los amigos. Aprender es otro de los grandes conceptos que hay detrás de la fortaleza. Quien no aprende no puede ser más fuerte y eso es bastante evidente. Las situaciones que nos pasan podemos aprovecharlas para crecer, para ser más sabios, para ser más fuertes y para entendernos más, comprendernos más a nosotros mismos e incluso estar más preparados para la próxima vez que venga una situación similar. Sin embargo, si entendemos el dolor como parte de un aprendizaje, eso nos va a hacer
ser más fuertes, porque si aprendemos cómo manejar ese dolor, si aprendemos a fluir con ese dolor, podremos desembocar en otro tipo de lugares, en otro tipo de situaciones, en otro tipo de sentimientos que nos den más fuerza de cara a otra vez que enfrentemos situaciones similares. Es más fuerte, evidentemente, quien aprende. Y si hay algo en lo que debamos resistir, si hay algo en lo que debamos persistir, mejor dicho, es en el cambio. El cambio es lo que nos irá haciendo cada vez más fuertes. Y es que no hay una forma estática, no hay un fin en cómo deberían ser las cosas, en cómo deberíamos hacernos más fuertes y cuáles deben ser nuestras fortalezas, sino que simplemente hemos de ir aceptando a la vida como nos viene, fluyendo con ellas, enfrentando esas situaciones y provocando unos cambios que nos hagan sentirnos más fuertes con nosotros mismos. Y hay un punto que también me parece muy interesante a la hora de evaluar, de ubicar nuestra fortaleza, y es que solemos caer en que cuando alguien nos hace daño, el sentir cierto rencor hacia esta persona, el sentir cierto rechazo hacia esta persona, no quiero usar la palabra odio, es algo que nos hace más fuertes, porque esas personas se lo merecen, ¿no? Y a menudo podemos encontrar como ese lado oscuro nos da la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Bien, es una opción, pero quizás no sea la mejor de las opciones. Personalmente creo que la acción que podemos entender como más fuerte en un individuo probablemente sea la acción de perdonar. No todas las circunstancias tienen por qué ser perdonables, pero la inmensa mayoría de ellas probablemente sí lo puedan ser. Y en el momento en el que un individuo, una persona, es capaz de abrir su corazón, de entender el daño que le han hecho, de aceptar ese daño, asimilarlo y cambiar para que ese daño no sea la piedra de su vida, es el momento en el que puede perdonar, y perdonar de verdad, perdonar de coger ese daño, dejarlo atrás y decir, oye, miro al futuro de otra manera, miro al futuro sin tener el muro de ese daño impidiéndome desarrollar mi vida. No solo se trata de perdonar a los demás, también de perdonarnos a nosotros mismos. Hay veces que nos sentimos débiles por habernos equivocado, por haber fracasado. Otro día podemos hablar del concepto de fracaso, que bueno, es algo también muy interesante, pero si nos perdonamos en esos momentos en los que podemos sentirnos débiles, es donde realmente vamos a aprender y donde vamos a tirar hacia adelante. Porque en un principio, aunque a nivel moral pueden decirnos otras cosas, es complicado entender qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Y si nos cerramos en algo que entendemos que hemos hecho mal, vamos a seguir teniendo ahí ese dolor, vamos a seguir teniendo ahí ese sufrimiento. Y si tenemos más sufrimiento, vamos a ser menos fuertes. Y si somos menos fuertes, entendiéndolo en el sentido de menos plenos, va a ser más complicado desarrollar nuestra vida hacia adelante. Así que entiende perdonarte no como el primer paso, sino como el último. Y siéntete fuerte de verdad si has conseguido llegar a ese momento del perdón. De alguna manera, en nuestra vida se trata de ir dejando atrás las anclas que nos atan a puertos en los que quizás no queremos estar. La fortaleza, y vuelvo a hablar a esa idea del viento como algo fuerte, puede ser ese barco que va siempre tirando hacia adelante, que se enfrenta a los oleajes, que se enfrenta a los desafíos, que se enfrenta a las noches nubladas donde no vemos la estrella polar y donde no tenemos nuestro rumbo, y que sin embargo va a seguir saliendo airoso, impulsado por esa fuerza del viento y fluyendo sobre otro de los elementos más fuertes que podemos fluir, sobre el agua. Así que bueno, necesitas ser más fuerte para soportar este dolor, tal. No si entendemos esa fuerza como resistencia, no si entendemos esa fuerza como algo estático, como algo que no debe perturbarnos y no debe movernos del sitio. Esa fuerza normalmente no suele ser demasiado útil y de la misma manera en que la roca cae por la montaña y acaba haciéndose pedazos, también nos puede acabar destrozando. Pero si nos basamos más en esa idea del junco que es flexible, si nos basamos más en esa idea del cambio, pues podemos encontrar nuestra propia fuerza y en un sentido más filosófico, más aristotélico, esa fuerza como cambio. La fortaleza quizás no sea un fin, sino el propio camino. Y bueno, estas han sido un poco mis reflexiones sobre esta idea de fuerza, sobre esta idea del dolor. Así que
Te agradezco si tú lo ves de otra manera y quieres dejármelo en comentarios. Igualmente, si puedes apoyar este humilde canal con un like o compartiendo estas reflexiones si te han parecido interesantes, incluso motivan otras reflexiones entre tus amigos, tus compañeros, pues oye, estaré muy agradecido y espero que las disfrutéis y que podamos encontrarnos todos un poquito mejor. Por supuesto, más que abierto a conocer a gente que quiera reflexionar sobre estos temas y con los que podamos ir creciendo de forma mutua.